Crónica de Liberación titulada Vidente se convierte a Cristo, del Ministerio Cristo Libera Internacional. Liberación practicada por la ministro Olga Lucieslava a la señora Krishna, vía videollamada. En esta liberación se manifiesta el demonio de Pactos, seguido por Lucifer, que es un principado o gobernador, y por último el demonio Areli, debido a su nombre, y también un espíritu humano de una vidente llamada María, la cual se convierte a Cristo y ayuda a la ministro a limpiar a esta mujer. El interrogatorio se vuelve más enfático cuando el principado Lucifer interrumpe al demonio Pactos en medio de la liberación, debido a que se molesta por cómo se está desarrollando la liberación y termina el proceso de liberación. Y como es un principado con potestad territorial, es utilizado para liberar regiones territoriales. Inicio de la liberación. Aquí habla el demonio Pactos. Una vez que se manifiesta el demonio, la ministro pregunta cómo te llamas, y en el nombre de Jesucristo le ordena hablar, y por el poder de la palabra, y le ordena a la mujer decir todo lo que venga a su mente. El demonio no quería hablar y la ministro dice: la sangre de Cristo te quema. El demonio contesta y dice: son muchos. La ministro le pide su nombre al demonio, que contestó únicamente, y le pide contestar rápido. El demonio dice que se llama Pactos. La ministro pregunta si es el demonio de más alto rango y el demonio contesta que no. Y la ministro pide que se presente el demonio de más alto rango y pide al demonio que está hablando el nombre del demonio de más alto rango. Y en vista de que no se presenta el demonio de más alto rango y ya está el demonio de Pactos hablando, el ministro le pregunta cómo fue que entró, a lo cual el demonio contesta que desde que esta mujer era chiquita, como 5 o 6 años, fue porque su tía era bruja. Ella la sentaba y le hacía hacer cosas con sus primos. Ella siempre iba con su tía. Su tía los ponía para los demonios, y sus primos le hacían muchas cosas. Ella estaba en círculos y practicaba ocultismo en la oscuridad, y ellos siempre estaban solos con ella, y los Pactos siempre tenía una tendencia a enseñarle ocultismo porque su tía sabía que había algo en esta mujer. Los demonios confiesan que ellos querían a esta mujer destruirla, que destruyeron la vida de sus primos. Los demonios siempre la buscaron porque ella nunca quiso meterse de fondo. La ministro nombra a este demonio de Pactos como el demonio de más alto rango y jefe de todos los espíritus inmundos que hay allí. El demonio de Pactos dice que también allí hay brujería, porque siempre la han involucrado su mamá, su hermana, sus tías, su suegra y su esposo. Todos ellos han participado y la han incluido, pero ella no quería. Pero su mamá y su hermana la llevaban con una señora que es vidente, y dice que esta vidente es de ellos. Luego ellos la acercaron con santeros, pero la señora siempre pensaba que eso estaba mal y nunca quiso meterse. Los demonios la querían porque sabían que ella iba a hacer. Aunque la jalaran, había algo en ella que decía que eso no estaba bien. Siempre se rehusaba. Había algo que decía que eso no era correcto. Aparece ahora la vidente hablando. La ministro pide llamar a la vidente al frente y se presenta. Que venga a deshacer todo lo que hizo, hechizos y conjuros. El demonio dice que no se presenta la vidente porque hay algo que la detiene, y la ministro en el nombre de Jesucristo envía ángeles que la traigan por el poder de la palabra. La vidente habla y dice que se llama María. La ministro le recuerda que están ante el trono de Jehová antes de iniciar el interrogatorio. La vidente le dice que ella es una vidente o curandera. La ministro le pregunta que si es pitonisa, y la vidente contesta que sí. La ministro le pregunta que si es una curandera falsa, y la vidente contesta que delante de él todo es falso, porque aunque son falsas ante los ojos de los incrédulos, todo es posible. La ministro le pide que aclare qué entra después que ellos hacen esas curaciones.
La vidente confiesa que la gente cree que ellos ayudan a que tengan una mejor vida, pero ellos los engañan. Les dicen que todo va a estar bien y ellos llevan sus cosas a sus casas, y así es como los demonios entran por medio de las velas y andan por toda la casa o lugar donde el humo de las velas llegan. Así es como los demonios, cuando van a consultarlos, le dicen todo lo que pasa en la casa, y la gente tonta le cree que ella tiene poderes, y así es como practica eso. Es similar a la santería. La ministra le recuerda que esta mujer ministrada le pertenece a Jesús, que desde el vientre de su madre fue consagrada a Jesucristo, que el Señor la ama y por ella fue crucificado en la cruz del Calvario, y que también la ama a ella, refiriéndose a la vidente María, porque la salvación es para todo el que cree, todo el que recibe el regalo de salvación. Y hoy Jesucristo la trajo a este lugar para que lo reciba en su corazón, para que reciba la vida eterna, porque si sigue practicando el pecado, y le recuerda la cita donde dice, el pecado trae muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Ese pecado de mentira, brujería, hechicería, evidente, te va a llevar a la muerte. Satanás le ofrece el mundo, le da poderes, pero él va a matarla muy pronto. Pero hoy Dios la trajo acá. La ministra le recuerda un acontecimiento anterior donde murió un brujo llamado Daniel, que también fue llamado por él, mas no recibió a Cristo y en pocos días murió y se fue al infierno. Pero hoy Cristo quiere que ella le reciba y se vaya a la eternidad con él. Le dice, mujer, yo te perdono tus pecados. Los envío al fondo del mar, yo te amo, yo te quiero recibir en mi corazón de parte del Señor. María recibe al Señor, le dice la ministra. ¿Qué opinas de lo que te estoy diciendo? La vidente contesta que ella ha vivido siempre de esto, que tiene su casa, su familia, y que ella sabe lo que la ministra está diciendo. Y la ministra le interrumpe preguntando si ella le va a llevar su casa y sus cosas al infierno, y le recuerda que cuando se vaya, se va sin nada, y le recuerda que lo que tiene en la tierra no vale nada, y le ofrece la decisión de la salvación. Le dice que Dios puso esta liberación para salvarla también a ella, porque su alma es más importante para salvación para Cristo. La vidente contesta, lo sé. La ministra le pregunta que si tiene hijos, y le dice que si hoy recibe a Jesucristo en su corazón, sus hijos también van a recibir la bendición, y le recuerda la palabra de Dios donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La ministra le dice que salve sus hijos, que está en sus manos, que haga la oración de fe y que se comprometa a dejar todo el ocultismo y servirle a Cristo. Le dice la ministra que ella puede empezar a hacer la misma labor de liberar las almas en el nombre de Jesucristo, que así como las lleva cautivas, ahora las puede liberar. Le recuerda que si mañana muere va al infierno y sus hijos también. La ministra le dice que si no acepta confesar a Jesús como su Señor y Salvador, la tiene que enviar de regreso y ella sabe lo que le espera, que ya no hay tiempo. La vidente dice otra vez que lo sabe, pero que para ella ya no hay tiempo. La ministra le dice que sí, que el Señor Jesucristo sacó esta hora para salvarla a ella y a su familia. Le pregunta si le parece poco lo que le ama al Señor, que no hay amor tan grande como el de Jesucristo. La vidente dice que ella nunca ha querido hacer esto, pero es algo que ha hecho toda su vida, pero que así su esposo ya no trabaja y que ella ya no quiere hacer lo mismo. La ministra le recuerda la palabra que dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios va a hacer algo nuevo en ella, su esposo y sus hijos. Le dice que reciba a Cristo, así como ella llevaba la bandera del demonio, las enfermedades, sus hijos van a recibir maldiciones, pero si recibe a Cristo va a recibir bendiciones. Que se detenga y reciba a Cristo. La vidente dice otra vez que lo sabe, pero que es difícil. La ministra le recuerda que nada es difícil porque el Señor Jesucristo es el Señor de señores, el dueño del oro y de la plata. Él murió en la cruz del Calvario. Si lo aceptas, hoy Él va a ser tu padre y ella su hija. Ahora eres creación nada más, pero si quieres ser su hija, lo tienes que recibir y apartarte del pecado.
le pregunta que prefiere ser hija de Dios o del diablo. Y María la vidente le contesta, ser hija de Dios. La ministra le guía y le pide que repita, Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo renuncio a la brujería, a la hechicería, a cualquier práctica ocultista y te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Ahora sé que mis hijos están en la promesa de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La ministra la aclara a María que ya es una hija de Dios. La bendice, bendice a su familia, le dice que busque una iglesia cristiana, que busque de Dios, que busque la palabra. María le pregunta, pero ahora ¿cómo saco todo esto? Porque esto no se va. La ministra le ordena sacar todo lo que hizo en esa mujer, los trabajos que hizo en su madre, en su hermana, en sus tías y en sus primos. Ella lo puede deshacer y que lo eche todo al fondo del abismo. Y María contesta que sí. La ministra le delega a María para que deshaga todas las brujerías en absoluto, no únicamente las que ella hizo, también las que hizo su tía, la que hizo su papá, mamá y esposo y todos los que hayan participado. La ministra le da el poder para deshacer todo y dejar libre a esta mujer ministrada en el nombre de Jesús de Nazaret. La ministra le pregunta que qué está haciendo. Aquí habla la mujer ministrada. Ahora contesta la mujer ministrada. Le dice a la ministra que hay alguien allí, que alguien está aventando su puerta y abre los ojos. La ministra le ordena cerrar los ojos. Le dice que no vaya, que están en su liberación. Le pide que se concentre. La mujer ministrada le dice que es su familia, que eso le está perturbando. Le dice que tiene miedo a su familia y le cuenta que el día anterior su mamá se enojó con ella y le corrió de la casa y es por eso que tiene temor. Y la ministra le pide irse a otro cuarto para continuar su liberación. Interrupción de la videollamada. Aquí se interrumpe la videollamada y se continúa enseguida, pero una parte de la videollamada no es grabada. La ministra nos cuenta que en este lapso de tiempo vuelve a llamar al interrogatorio a María la vidente, y como se había quedado sacando las brujerías y las hechicerías, la ministra le ordena que continúe sacando todo, inclusive lo que hicieron los otros hechiceros, y nos cuenta que María la vidente queda sorprendida con lo que encuentra y se echa a llorar porque ella no sabía que los brujos hicieran cosas tan feas como las que ella está viendo. Continúa grabación de la videollamada. Aquí continúa la vidente María describiendo lo que está viendo en los altares de los hechiceros. En este momento está describiendo un demonio grande con cuernos, donde la señora se hinca y le pide a cada bolita que tiene su alma atrapada. Ella cree que su familia es cuidada, pero eso es santería, son collares. La ministra le ordena que siga describiendo qué es lo que va encontrando. La vidente María dice que hay frascos transparentes donde su tía quería hacer cosas como rituales, porque su tía practicaba y así fue como perdió a sus sobrinos. Hay sangre pero no sé de dónde es, pero es mucha sangre, es como de su familia. La ministra pregunta que si de los muertos o de qué, y María la vidente continúa describiendo un amarre que hizo la tía con abortos, pero ella está muerta. La ministra ordena sacar todo. Sigue describiendo objetos de ocultismo y se encuentra una estrella blanca de 5 pisos y está en una cosa negra. La ministra pregunta si la estrella judía, ¿qué es? La vidente explica que es un símbolo que marca a la gente para el diablo. La ministra le pregunta si lo puede sustentar ante el trono de Jehová y ella dice, claro que sí, aunque no practico eso. Cuando yo he visto eso siempre hay lo que está ahí. Hay velas negras, hay frascos. Por eso están aquí los frascos. En los frascos unos tienen ratas, otros tienen insectos, hay fetos, hay fotos de personas. Y en esas fotos hay como algo flamable, porque la foto es quemada en una parte. Ella hizo misas negras. La ministra pregunta si eso ha hecho su tía. María la vidente contesta que sí,
aunque también han participado sus tíos y que también está la tabla Ouija. Hay libros negros de brujería, libros de la mente, de las psiques. La ministra ordena nuevamente sacar todo y María le dice que sí lo está sacando, pero está describiendo todo porque la ministra le ordenó. La ministra le dice que eso está muy bien porque está dando muchas revelaciones, que ahora María es una hija de Dios porque acaba de recibir a Cristo Jesús, está participando y está trabajando para el reino de Dios. María dice que ella nunca había visto eso. Continúa describiendo que hay libros de chakras, de meditación, casamiento de almas. La ministra le ordena enrollar todo en una madeja y María dice que lo que está enrollando, pero que hay algo en el piso y que hay cosas colgadas también, hay prendas de personas. La ministra le pregunta qué pasa cuando los hechiceros ponen ropa colgada por años en unas cuerdas. ¿Qué significa esa brujería? María dice que si hay prendas colgadas, que ella, refiriéndose a su tía, las conseguía para trabajar a esas personas, para que esa persona hiciera lo que ella quería. Buscaban prendas. Hay prendas tiradas en el piso y entonces allí es cuando se hacen rituales para que la gente quede vagabunda y loca. Esos espíritus andan en las calles. Entonces toman la mente y esos demonios la siguen y los atormentan y quedan en la calle como locos y la gente los mira y les tiene miedo. El demonio los ocupa para cosas feas. Algunos matan y violan. Hay altares con fotos de personas. Hay un demonio de las bolitas. La ministra le pregunta cómo se llama ese demonio de las bolitas, que si es el del rosario. María dice que ese demonio tiene oprimido a México. Tiene forma de persona, que se llama María como yo, y dice, me cuesta porque mi mamá me ofreció a eso. La ministra aclara que ese objeto con bolitas se llama rosario. María dice que ella lo trae en el cuello y que la gente cree que ella es la mamá de Jesús, pero dice que María no puede ser, porque Jesús no pudo haber salido de un demonio. Ella tiene las bolitas en su forma humana, pero en su forma de demonio, unos cuernos grandes. Es muy grande y siempre se ríe. Hay gente en sus pies y ahí los tiene. Hay un altar donde está ese demonio con velas y flores, manzanas podridas, cosas de oro, anillos, imágenes grandes y muchas cosas para él. Hay otro demonio muy grande aquí, es la muerte. Él está aquí en México junto al demonio de las bolitas. La ministra ordena poner a esos demonios en la madeja, aunque sean grandes, que María tiene toda autoridad. La ministra despide a María, recordándole que Cristo le ama y que ella también le ama mucho en el amor de Jesucristo. Le dice que busque una iglesia cristiana, que lea la Biblia, que se aparte del pecado, que el Señor quiere que le sirva con todo su corazón, que ella ya empezó a servir llevándose todo de esta mujer. María dice perdón varias veces y llora, diciendo que ella no sabía, que ella nunca hizo esto, que ella conoce gente que hace esto y pensaba que no eran malos, pero ella no había visto todo esto, que se arrepiente y dice que lo va a seguir. La ministra le recuerda lo que dice la palabra, que si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No vuelvas a creer cuando Satanás te diga has pecado en esto, porque los pecados han sido tirados al fondo del mar y ya Satanás no los puede sacar. La vidente le contesta que el demonio le decía al principio cuando le empezó a hablar la ministra, Dios no te va a dar lo mismo que yo te he dado. Y él decía, yo te voy a quitar todo, tu casa, no quiero ir a donde él está, y llora mucho. Ella dice que su mamá quería que ella hiciera esto, pero que para que ella tuviera dinero. La ministra le dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Dios permitió todo. Él es el Señor Jesucristo que hace todo perfecto. Él tenía dispuesto que tú sacaras todo. Él dio la orden para que vieras el Dios tan grande que es Él. María, te pido que te retires. Te vas cuando yo cuente 3. Te vas porque estamos aquí en la liberación de esta mujer y necesitamos avanzar. María le dice por último a la ministra
que le quiere agradecer, en verdad, que ella, donde estaba, nunca pudiera imaginarse que alguien le pudiera hablar de Jesucristo. Ahí va gente que más la confunden y le hacen creer que eso que practicaba es de Dios. Pero la ministra le dice que María hoy fue testigo, que ella lo vio con sus ojos. Le recuerda la palabra en el libro de Job donde dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y hoy tú viste la gloria de Dios con tus ojos. Ya no solamente fueron tus oídos, fueron tus ojos los que la vieron. María dice: sí, Gloria. La ministro le da su nombre, le dice que se llama Olga Slava y le dice que la contacte para seguir en la vida cristiana. María dice: hoy lo sé, he conocido a gente que habla de luz, pero venía aquí y yo me preguntaba, ¿dónde está su Dios si acuden a mí? Hoy me arrepiento y sé que sí existe porque vino por mí contigo. Y yo quiero que alguna vez Dios me permita pedirle perdón a esta mujer, porque todo lo que yo le hice fue porque no sabía. La ministra le recomienda leer la Biblia y entrar en ayuno para que se fortalezca. Y en ese ayuno Dios le va a dar revelación. Le ordena llevarse todo, esos paquetes en la madeja, y los botas al fondo del abismo. Le bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le cuenta 3 para que salga. Continúa el demonio Pactos siendo interrogado. El demonio dice que en esta mujer está brujería, maldiciones, adulterio, enfermedades, división, rechazo y que hay espíritus de personas. ¿Qué espíritus de personas hay allí?, pregunta la ministro. Está su suegra. Hay un espíritu de una mujer que no la conoce pero la odia, y el espíritu de su mamá. La ministra pregunta si su mamá se murió o está vivo. El demonio contesta que está viva. Y la ministra pregunta que por qué está allí el espíritu de su mamá y de su suegra. El demonio le dice que porque ella le recuerda a su papá. Su mamá ve a su papá en ella y la maldice mucho. Su suegra porque hay idolatría en ella. Y todos la odian porque ella busca a Dios, y su hermana la odia también y dice que si ella no le da la orden, no le va a dar más detalles a la ministra. La ministra le ordena decirle todo en el nombre de Jesucristo. El demonio dice que si ella le da la orden, sí lo puede decir, porque si no le da la orden, el diablo la castiga. Pero si es en el nombre de Jesucristo, sí, porque ante ese nombre no pueden callar. El demonio dice que están allí porque él las puede ver, que también están unas mujeres de su iglesia. Hay cosas que ella ya no practica, pero ahí están. Son cosas que se debilitan porque la persona no las practica, porque la persona ora y ayuna. Y dice que ella ayuna mucho porque ella sabe que es la forma que se puede deshacer de muchas cosas. Y no se van de aquí aunque ya no actúan. Y están porque no han sido expulsados, pero ellos quieren irse ya, porque ya no quieren estar ahí. Ellos tienen orden directa hoy de irse porque ella ha estado ayunando por mucho tiempo por su libertad. La ministra le ordena sacar todos esos espíritus humanos de su mamá, de su suegra, de todo lo que hay allí, todo lo que están en el cuerpo de ella, que la posesionan o hagan lo que hagan. Y le dijo: tú puedes sacar esos demonios, ¿sí? El demonio contesta que sí, solo si ella lo ordena. La ministra le ordena y le da la autoridad. Y también da la autoridad de cortar la maldición que ha puesto su madre porque se parece a su padre. Y le ordena solo contestar lo que ella le pregunte. El demonio dice que ella las perdona, ella soporta por Cristo y que hoy la saca pero que van a entrar. La ministra argumenta que si esta mujer es libre y no tiene pecado y no abre puertas, no pueden entrar. El demonio dice que sí, porque ella oye. La ministra ordena sacarlos y les ordena nunca más regresar a este cuerpo. La sangre de Cristo los quema y ponen un vallado de protección ahí. La sangre de Cristo los quema cuando se acercan a esta mujer. Le dice que no tienen poder. Salen de ella recuerdos, posesiones, en el nombre de Jesús de Nazaret. La mujer empieza a toser y a vomitar mucho.
Mientras la ministro habla la palabra de Dios diciendo, en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. La ministro pregunta, ¿qué más está saliendo allí? El demonio dice que faltan los de la iglesia, porque allí hay mucho odio. La ministra interrumpe al demonio y le ordena primero sacar todo de esta mujer, y le ordena que primero limpie a ella y luego vaya a su iglesia, pero que no deje nada allí. Pregunta si ya salieron los espíritus humanos. El demonio contesta que sí, pero que falta la mentira, robo, y hay demonios que no actúan, pero que siguen allí, que no actúan como el adulterio y no están activos, aunque están allí operando sobre el esposo, pero no en ella. Que también hay prostitución y ateísmo por su abuela, hay enfermedades generacionales de sus padres y sus abuelos, depresión, insuficiencia renal, locura, esquizofrenia, que ya casi le daba, asma, dolor, tristeza, cansancio, falta de fe, parálisis, diabetes, soledad, rechazo, enfermedad de los ojos, pesadillas, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, vandalismo, doble ánimo, tormentos, dolores musculares, algo en su espalda, en su cabeza, demonio de mente. Le ordena poner todo en la madeja y le ordena llevarse todo de ella, de su hija, de su mamá, todo de su hermana de una vez y recoge todo en ella. El demonio dice que hay cosas en su hermana que no puede. La ministra le dice que se lleve todo lo que pueda y le da la orden en el nombre de Jesús y le autoriza a llevarse todo. Ministración de la hija de la señora ministrada. Ahora la ministra le ordena ir a donde su hija y le describe lo que hay allí. El demonio contesta que hay rebeldía, que hay algo también en sus ojos, que ya empezaba a operar magia, miedo, desobediencia, falta de autoridad, inseguridad, falta de atención. Le cuesta trabajo concentrarse, hay tristeza, dolor, confusión y desconfianza. Ministración del esposo a través de la señora ministrada. La ministra pregunta que si hay algo en su esposo y si ella vive con él. El demonio contesta que no por causa de ellos, o sea, los demonios. Dice que él no salió refiriéndose al paso anterior donde la ministra ordenó sacar todos los espíritus humanos. La ministra le interrumpe sacando ese espíritu humano de ese cuerpo y le prohíbe entrar nunca más y le ordena sacarlo para poder continuar la liberación. El demonio dice ya. La ministra le pregunta que si ante el trono de Jehová lo puede sustentar que ya salió, y el demonio dice que no. La ministra le pregunta que por qué está mintiendo. El demonio dice que no está mintiendo, pero que le espere, que ella no puede mentir. La ministra le pregunta qué pasa cuando ellos mienten. El demonio le contesta que son atormentados. La ministra le pregunta si le gusta ser atormentado, pero argumenta el demonio que si ella dice todo, también el diablo la atormenta, si le dice lo que no le han ordenado. La ministra le vuelve a ordenar, saca todo, limpia todo y me vas a decir todo. Y le dice que Satanás no la puede atormentar porque ella lo está ordenando. El demonio dice, él está aquí, tú no lo entiendes, que él está aquí, diciendo que como si Satanás también la estuviera dando indicaciones. La ministra dice que no le importa que él esté allí porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Jesucristo es más poderoso que él. El demonio dice que él no puede venirse con nosotros y que él lo va a atormentar. Es Satanás. Dice que eso no quita su tormento. La ministra le recuerda que él decidió irse con Satanás. El demonio dice que él no decidió, que él la envió a esta mujer porque también lo engañó. Ahora él sí tiene que pagar las consecuencias. La ministra le ordena sujetarse y obedecer y repite, la sangre de Cristo te quema, la sangre de Cristo te quema. Y el demonio le dice que no, que quema mucho sus pies,
que él está obedeciendo pero que no le alcanza a escuchar porque Satanás está haciendo algo con la comunicación. La ministra reprende toda oposición satánica y le ordena soltar toda la comunicación y ordena sacando todo. Ahora habla Satanás. El demonio dice, ya no está él, soy yo. ¿Qué quieres? La ministra pregunta, ¿quién eres? Y le ordena en el nombre de Jesucristo presentarse y decir quién es. El demonio dice, aquí estoy, soy el príncipe de las tinieblas, aquí estoy, ¿qué quieres? Tengo muchos nombres, mucha gente me llama de muchos nombres. Soy Belcebú, soy Astarot, soy Belial, soy muchos, Changó, Yemayá o Batalam, soy yo. La ministra le dice, espíritu inmundo, tú sabes que venimos en el nombre de Jesús de Nazaret y en ningún momento yo te di permiso para que entraras y te presentaras en este lugar. Pero ya que estás ahí y tú eres la máxima autoridad y eres muchos y eres todos, te ordeno que saques todo lo que hay en la vida de esta mujer, en su esposo, en la iglesia y me vayas diciendo todo lo que hay. El demonio dice que de la iglesia no porque le pertenece a él, porque tiene a su pastor, y mientras él le sirva a él, él va a estar allí. La ministra pregunta que cómo le sirve él. Belcebú contesta que de muchas maneras, porque en su altar está él lo honra a él, que no quiere profetas ni evangelistas, que él es solamente su Dios. La ministra pregunta que cómo le honra, que qué es lo que hace. Belcebú contesta, con todo lo que yo quiero, yo le susurro. Él hace, yo llego y le digo, hoy el más endemoniado que tengo aquí a tu lado, y entonces él lo hace. Pero que no creas que lo hace así como tú me ves aquí. No. La ministra pregunta, eres mucho, pero ¿cuál es tu nombre? El demonio contesta, Lucifer, y sigue hablando. La ministra lo sujeta y le ordena someterse ante el trono de Jehová y le ordena callarse. Le dice que ya que está aquí, le pregunta a la ministra, ¿cuál es la región que dominas en México? Lucifer contesta que todo. Esta unidad más que todo, refiriéndose al lugar donde está la señora ministrada, pero todo, le responde Lucifer. La ministra le pregunta que si él es el dominio territorial en México y agrega, ¿cómo tú te presentaste y nadie te llamó en el nombre de Jesús? Y Lucifer interrumpe diciendo, pero estoy viendo lo que haces y eso me molesta mucho. Y la ministra le recuerda que es en el nombre de Jesucristo. Le dice que él obedece órdenes de Satanás y que la ministra obedece órdenes de Jesucristo. Y por eso es que él se tiene que someter ante Jesucristo. Lucifer dice que se somete porque hay un ángel enorme con la ministra. La ministra le pregunta cómo se llama ese ángel. Y Lucifer contesta que es el ángel de Jehová que está allí, que siempre se presenta cuando está ella, porque si no estuviera él, ninguno, refiriéndose a los demonios, le haría caso. Pero yo tengo que sujetarme a él, porque él está encima de mí, y él está aquí, y es grande, y me tengo que callar, dice Lucifer. La ministra contesta, aleluya, gloria a Dios, y agrega, como estás aquí y te tienes que someter y tienes que obedecer, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, te ordeno que vayas a toda la región que te pertenece en México y donde tú estés, ahí gobernando en las regiones en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que te corresponda a ti en el mundo entero, y suelta los medios de comunicación. Todo lo que tienes ahí lo sueltas. Sueltas también la salud del mundo entero. Todo lo que tengas ahí de tu gobierno lo sueltas. Sueltas todo lo que estás truncando. Sueltas la parte espiritual que tienes oprimida y atada. Y te ordeno en el nombre de Jesús. Ya no vas a soltar a una sola persona, porque ahora la sueltas en masa. La economía, todo lo que te compete a ti en las naciones donde tú estás gobernando, como tú mismo lo mencionaste. Te ordeno que sueltes la economía del mundo entero y de los países donde tú estás gobernando, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ya no te pertenece. Estás ilegalmente allí y oponiéndote a todo.
El demonio dice que sí le pertenece, porque la paga del pecado es muerte, y en México hay mucha muerte. La paga del pecado es muerte, y estoy en Venezuela, estoy en muchos lugares, dice el demonio. La ministra interrumpe diciendo que viene en el nombre de Jesucristo a decirle que suelte todo. No importa que haya pecado, no importa que hagan lo que hagan, que lo suelte. Porque el Señor Jesucristo le ha enviado con su autoridad y le ha dicho: ve allí a los principados, a las potestades, a los gobernadores, y diles que suelten todo lo que tienen allí atado y oprimido. Y te nombro todo lo que tienes que soltar, y te lo ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y me das evidencias de lo que vas soltando. Ahí donde hay pobreza, miseria, ¿qué has dicho allí en Venezuela? Sueltas allí. El demonio le dice: soy yo. Dice que no lo va a soltar a Venezuela porque quieren estar con él. La ministra agrega que le va a dar órdenes específicas y diciendo: los ministros de Cristo Libera, en cada país donde tú tienes atadas las finanzas, las sueltas. Los que tienen iglesias ahí, suelta sus finanzas. El pastor Roger Muñoz suelta sus finanzas. El demonio agrega que a él no le pueden tocar como a ella también, refiriéndose a la ministra Olga Eslava, pero a los allegados sí puede. Continúa diciendo la ministra: sueltas mis finanzas. Es que te estoy diciendo de soltar, no de tocar. Haces que lleguen dinero a mi vida para pagar mis deudas que tú las conoces. Me van a hacer una llamada telefónica donde me van a dar todo lo que necesito para mis deudas que tú las conoces. El demonio dice: sí, yo lo sé. Vas a ir ahí con el pastor Roger. Él tiene una petición para comprar una casa. Irás allí y entregarás ese dinero en sus manos. ¿Entendiste? Irás a México donde tú estás allí, donde el pastor de Cristo Libera, Alejo Escamilla, y soltarás para ese hombre dineros, todo lo que le has robado, todo lo que le has quitado. Él necesita mucho ahora y tú soltarás esos dineros. Y pregunta: ¿tú tenías oprimido al pastor Alejo Escamilla? ¿Los dineros de él? El demonio contesta: claro, él quiere hacer obras grandes y yo no quiero, porque es perder territorios y yo no quería. La ministra ordena soltar porque el Señor le va a dar una iglesia de miles y miles de almas a ese siervo. El demonio contesta que él lo sabe. La ministra ordena soltar al pastor Julio de Venezuela, la iglesia que él tiene allí, y sueltar su dinero. Van a haber llamadas telefónicas, dinero en los bancos, le van a presentar personas ahí con los dineros que se necesitan y mucho más para los siervos de Dios. El demonio le dice: cheques, les voy a dar cheques. Sueltas al pastor de Chicago, la iglesia de Cristo Libera. Si tienes opresiones, los sueltas allí también al pastor José de León. ¿Qué estás haciendo allá?, le pregunta. El demonio contesta que está haciendo muchas cosas. Divisiones, su economía también. Estoy haciendo confusiones, estoy dividiendo su iglesia completa. La ministra ordena soltar esa iglesia, su economía y devolver todo al 100 por 1. Que no pase de hoy que entregues el botín a todos y cada uno de los siervos de Dios de Cristo Libera que has tenido oprimido y que han tenido atados. En Argentina, los pastores que están sirviendo ahí con escuelas de liberación los sueltas. En Italia, en España, los ministros que le sirven al Señor ahí, suelta sus finanzas. Que no pase de hoy. Tú dijiste que cheques de miles de dólares. El demonio dice: ya lo solté. Y la ministra ordena empezar a repartir los dineros, pero que se vean evidencias. Sueltas a Venezuela, sueltas ese país, quitas la ruina, la miseria, la injusticia, saca a ese presidente allí, quítalo del poder. El demonio dice: él va a morir. Vas a dejar que ahí presida un hombre de Dios, un hombre de justicia. La pobreza, la ruina, se termina en este país, dice la ministra. El demonio contesta que sí entendió. La ministra dice: en Colombia, mi país, sueltas de pobreza, de ruina, de miseria. Devuelve todo lo que le has quitado en el área espiritual, económica y la salud, en todas las áreas.
Te ordeno que la guerrilla y todos los dirigentes sean atados, todos los espíritus de mundos huyan al abismo. Llévate todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dime qué vas a hacer con Colombia. ¿Qué vas a soltar?, pregunta la ministro. Y el demonio contesta: la voy a dejar ya, todo lo que tengo. Tengo educación, niñez, economía, iglesias, tengo a todo el país. La ministra agrega que se lleve el homosexualismo, el lesbianismo. Te llevas toda esa inmundicia del país y le devuelves los dineros que les has robado, las riquezas de Colombia. ¿Qué más tienes en tus garras?, pregunta la ministro. El demonio contesta que tiene muchas cosas. Tengo niños, jóvenes, drogadictos, vicios, homosexuales, lesbianas, transvestis, sicarios, todo lo que quiera estar conmigo. Sueltas todo y lo llevas al fondo del abismo, agrega la ministro. Y de todas las naciones donde tú tengas gobierno, donde a ti te han puesto como principado, te ordeno que lo sueltes. El demonio dice: pero ellos deben renunciar a mí también. Y la ministra dice: te ordeno en esta hora y por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, que lo sueltes. No te estoy diciendo si hay o no, para que conozcan de Jesucristo y ahí puedan conocer de la palabra y poder renunciar. El demonio dice: ya lo solté. La ministra dice: y te tienes que ir tú primero. El demonio dice: sí, lo sé. Sueltas todas las naciones y vete en el nombre de Jesús de Nazaret. El demonio dice: ok. La ministra dice que quiere ver evidencias en todo, en la salud, en la niñez, hombres y mujeres glorificando el nombre de Jesucristo en todas las naciones, multiplicando las iglesias, expansión de todo el reino de Dios. El demonio dice que sí lo hay, por eso él está aquí, refiriéndose a la liberación. Ya está habiendo mucha expansión del reino de Dios. La ministra le dice: di algo antes de irte, Lucifer. ¿Qué le quieres decir al mundo entero? De mi reino nada, contesta. Del tuyo mucho, que Dios ya está aquí. No tarda y yo tengo que hacer todo lo posible para que mucha gente no quiera ir con él. Así como yo me perdí, así se deben perder mucha gente. Muchos reinos están perdiéndose por ustedes, por su pastor Roger. Estamos perdiendo mucha gente. La mujer María que llamaste, mucha gente como ella a diario se está perdiendo por su culpa de su pastor. Pierdo hechiceros grandes, familias completas. Pierdo muchas cosas diario y estoy enojado, y por eso a los ministros los azoto fuertes. Bueno, no los azoto, miente. Corto toda la provisión. Y la ministra le interrumpe y le dice: pero ya no puedes. No, dice el demonio, porque siempre llega alguien como tú. Por eso estoy enojado, porque mucha gente quiere cada día eso que ustedes tienen de liberar y esas cosas. Ustedes sacan lo más oculto de que hay. Eso que nadie, hasta estos días nadie sabía. Nadie lo había dicho nunca. Solamente pocos ministros del infierno yo había permitido. A muchos me los llevé antes porque yo sabía que ellos iban a hablar. Y yo por eso no puedo adelantar el tiempo. Pero si a los que sirven para mí, yo sí puedo con ellos. Por eso me llevé a muchos. Pero en estos tiempos a tu pastor Roger, a ti no te podemos tocar. Pero hay otros que sí hemos confundido. La ministra interrumpe diciendo que necesita evidencias de los dineros que el pastor necesita para su casa. El demonio dice que sí los va a tener. Y de los dineros que yo necesito en esta casa los traes en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo necesito las evidencias. Estamos ante el trono de Jehová y lo tienes que cumplir, dice la ministra. El demonio dice: sí, lo sé, porque el Señor que ustedes le sirven, Él me habló y me dijo de esto. Él me dijo que arreglara todo. Tú eres el medio, pero yo ya sabía y contigo Él me lo está recordando. La ministra le dice que le va a dar una orden y es la última orden que le da antes de que se vaya de esta mujer. Y le dice: no te vuelvas a meter con mis hijos. Sueltas a mis hijos, suéltalos. No te metas con ellos. Suelta sus ministerios, su economía, su área espiritual, su relación conmigo.
con su padre, sus estudios, su trabajo. Suelta todo de mis hijos y no me digas que tienes autoridad en ellos porque mis hijos le pertenecen a Cristo Jesús y tú lo sabes. Los sueltas y no los vuelves a tocar nunca más. Te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Me escuchaste? ¿Qué vas a hacer ahora? El demonio dice, sí, los voy a soltar. Si ellos pecan, regreso a ellos. La ministra dice, no, no tocas a mis hijos. No importa que pequen o no pequen, mis hijos le pertenecen a Jesucristo. Por eso, si tú no los tocas, ellos no van a pecar. Mentiroso eres, diablo, Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. El demonio se ríe con una carcajada y el ministro continúa diciendo, serás torturado, serás castigado, porque yo le pediré al Señor Jesucristo, al que yo le sirvo, que cobre justicia sobre mi adversario. Y suelta sus ministerios. Ellos van a empezar a servirle a Cristo Jesús. ¿Entendiste? ¿Y qué vas a hacer? El demonio dice, no me voy a acercar. La ministra le dice a Lucifer, tema concluido. La ministra continuó preguntando, ¿cuáles son las regiones que soltaste? Lucifer dice, ya solté a Venezuela, a Italia, a California, Mississippi, México, Paraguay, Argentina, Estados Unidos, Canadá, a Colombia el principal, pero hay otros que no. La ministra le dice, suéltalos a todos, fue la orden que yo te di, donde tú gobiernas. El demonio dice, mi lugar central no lo puedo soltar, son Haití y el Congo, porque todos ellos son míos, es una nación donde yo vivo, es como el centro de la tierra, el infierno está allí. Tampoco puedo soltar donde el volcán en Guatemala. La ministra pregunta, ¿y si el Señor Jesucristo te da la orden directamente, qué tienes que hacer? El demonio contesta, irme, pero ahí tampoco puedo soltar porque ellos me buscan. La ministra dice, pero el Señor Jesucristo está haciendo que tú sueltes las naciones, te está ordenando, no importa que haya pecado, no importa. Cuando tú lo sueltes empieza a entrar la palabra y empiezan los pueblos a santificarse. No puedo soltarlos, dice el demonio, pero tienes que soltarlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a soltar los países del mundo entero y que empiecen a haber evidencias. Tú sabes la palabra, porque tú eres un principado, un gobernador de alto rango y te sometes y obedeces. Y tú sabes que donde abundó el pecado, sobreabundó a la gracia. El demonio afirma con la cabeza que sí. La ministra dice, muy bien, te sabes la palabra. Entonces tú tienes que soltar donde hay pecado para que sobreabunde la gracia. ¿Lo entendiste? Y el demonio argumenta que la palabra también se los da, porque dice, la paga del pecado es muerte. La ministra complementa que el Señor Jesucristo vino a dar vida en abundancia, murió por el pecado, se desangró gota a gota. La sangre de Cristo que te quema a ti se derramó en la cruz del Calvario por los pecadores y tú los tienes que soltar. Los pactos se destruyeron. No hay nada valedero ante la muerte de Jesucristo. El Cordero inmolado, el único precio, el precio más alto. El demonio dice amén. Sí, el único que pudo pagar por ustedes, yo lo vi. Entonces Lucifer agrega a la ministra, tú tienes que soltar a todos los pueblos que tú estás gobernando y que Satanás te dio allí como orden para que los gobiernes. Los sueltas y queremos ver evidencias de todo esto y no hay justificación en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo ordeno. Todo lo que tú estás soltando ahora, enviamos ángeles guerreros en lugares estratégicos, miles y miles de ángeles allí en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde se van los demonios, empiezan a ocupar los lugares los ángeles, los sitios, los lugares, los rincones. Allí, por el poder de la palabra, desalojan, se van, todos hasta el fondo del abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo tiene poder. Es rociada esa sangre en el mundo entero por la muerte de Cristo Jesús. Aleluya. Lucifer afirma con la cabeza y dice, ajá,
La ministra le ordena que suelte a esa mujer todo, que como él es el de mayor rango, que se lleve todo, que no le diga esto quedó o esto no puede, que sí se puede. Tú tienes autoridad sobre todo lo que hay en ella y te lo llevas. Espíritus inmundos, todo lo llevas y la sueltas. ¿Entendiste? El demonio dice, pero muy pronto vamos a salir. Ella lo vio. La ministra pregunta que si van a salir del abismo o de dónde. El demonio dice, de donde has enviado a tantos. La ministra dice, no importa, allá están y se quedan en el lago, en el fondo del abismo. El demonio vuelve a decir, del infierno vamos a salir. Ella lo vio. Dios se lo enseñó. La ministra le recuerda que le ordenó salir de ella, de sus sueños y de sus pensamientos. Ningún sueño satánico, pensamientos satánicos, nunca más. Ustedes ya no pueden volver a tomar posesión de este cuerpo. Le pertenece a Jesucristo. Hoy la reclamo para Cristo Jesús. Hago un vallado de protección sobre su vida y ustedes nunca más vuelven a entrar. Cuando yo cuente 3, vas a salir, Lucifer, de su vida. Y todo lo que confesaste hoy, estamos ante el trono de Jehová. Lo que prometiste, vas a hacer. Lo tienes que hacer porque tú sabes que eres un gobernador y tienes que cumplir. ¿Escuchaste o no?, dice la ministra. Lucifer contesta que sí escuchó, que ya nada hay en sus manos. La ministra cuenta 3 y le ordena irse con todo al abismo y el espíritu de venganza, sabotaje, hipnosis y todo lo que has querido traer a los siervos de Dios del ministerio Cristo Libera, nunca más. No los puedes volver a tocar. La sangre de Jesucristo te va a quemar cada vez que nos toques. ¿Entendiste? ¿Sí o no? El demonio se queda callado y no contesta. La ministra ordena a los ángeles de Jehová y pide, Señor, lleva todo por el poder de la palabra, con todo al fondo del abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. 1, 2, 3, con todo te vas. Sueltas a esta mujer y nunca más la tocas en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. La sangre de Cristo te quema. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, porque hoy hemos obtenido la victoria. Hay victoria en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Habla otro demonio por su nombre de esta mujer. La ministra pregunta, ¿quién está allí? El demonio contesta, yo. La ministra pregunta si es Krishna. Es el nombre de la mujer liberada. Pero el demonio niega con la cabeza. La ministra pregunta, ¿cómo se llama? Le ordena decir rápido en el nombre de Jesús de Nazaret. El demonio contesta que se llama Areli, que no sabe quién es, pero está allí porque tiene que ver con su nombre y es parte de ella. La ministra corta y cancela todo pacto por su nombre y lo que quiere decir, y todo lo que hayan hecho con su nombre queda cancelado, y le ordena salir a este demonio al abismo. Terminación y cierre de la liberación. La ministra alaba a Dios mientras concluye la liberación y le pregunta a la mujer cómo se siente. La mujer sonriente dice que se le pegan los ojos por todo el tiempo que los tuvo cerrados. Esta administración estuvo muy larga. La ministra le recuerda que su nombre ya no tiene ningún valor. Es un nombre de Dios. Se rompieron los pactos, se rompió todo. No vuelvas a aceptar nada en tu vida. No vuelvas a abrir puertas de ninguna clase. No vuelvas a creer nada que Satanás te diga. La mujer dice que cuando la ministra le hablaba, algo le hablaba a su oído y le decía cosas como, no creas eso, todo es mentira. La ministra le dice que cuando escuche eso le diga, espíritu inmundo, te reprendo y no puedes hablarme al oído. Repréndalos usted, hermana. Usted tiene la utilidad para echarlos fuera. La ministra le pide decir algunas cosas de las que vio. La mujer le contesta que vio la hechicería, todo lo que se hacía. Vio el altar en la iglesia, cómo hay demonios en los siervos, cómo hay demonios en esta unidad. Vi muchos demonios, dice la señora. La ministra le pide poner las manos en el pecho para ministrar la llenura del Espíritu Santo, diciendo estas palabras. Padre,
En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de la palabra, derramo tu fuego sobre esta mujer, derrama tu poder y tu gloria. El Espíritu Santo de Dios sea llenándola de la cabeza a los pies. Fuego de Dios sea sobre ella, de la cabeza a los pies, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llénala. Más de ti, Señor. Un vallado de protección alrededor de su casa, de su familia, de su hija, de todo lo que ella posee, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se despiden y la ministro ordena guardar su liberación, le pide escuchar la palabra, que en su casa solo se escuche la palabra de Dios y se despide. Fin de la liberación. Dios bendiga su ministerio. Ministro Olga Eslava desde Bogotá, Colombia. Saludos y bendiciones al Ministerio Cristo Libera Internacional. Narró Daniel García Molinero desde Landa de Matamoros, Querétaro, México.